¿Qué tal, amigo? Te cuéntame tu historia hoy desde Houston con un grande del acordeón, hijo de una dinastía muy grande. Él es Rolando Antonio Ochoa. ¿Qué más, Rolando? Hombre, gracias, un placer tenerte aquí, mi hermano. Gracias, un honor, gracias de ustedes, verdad. gracias a ustedes. Tu nombre completo lo quiero. Rolando Antonio Ochoa Tardío. ¿De dónde? Mi abuelo tenía origen de francés. Entonces, por mi mamá viene el apellido. Y bueno, y gracias a Dios, pues muchacho que... ¿Pero tu mamá era de Sincelejo? Momil, De Momil. Córdoba. ¿Y cómo llega un francés por allá a Momil? Esa pregunta hay que hacérsela a ella. Bueno, todo el mundo sabe quién es Rolando Ochoa, su trayectoria musical, obviamente con Martín, con Silvestre, ahora con Diego, también con Elder y con otros artistas, igual Rafael Santos, muchos. Pero no solamente es la grandeza musical que tiene, porque él es acordeonero, compositor, productor, arreglista, es un verdadero artista, pero también es un gran ser humano. Y vamos a preguntarte algo que quería saber. ¿Qué le aprendiste a tu papá, no solo como músico, sino como ser humano? No, siempre el papá no enseña tanto con palabras ni con regaños. El papá enseña con el testimonio. Entonces, creo que mi papá fue un gran hombre. Desde pequeñito lo vi ser una persona equilibrada, una persona respetuosa, una persona humilde, siempre querido por el pueblo, siempre le salía a su gente, le salía a su pueblo. Él le encantaba estar ahí en el parque con la gente, le encantaba que lo saludaran. Entonces siempre, crecí con eso. Entonces, por eso, gracias a Dios, de pronto, ya el tener de pronto un poquito de reconocimiento hasta esta altura, no me ha dado tan duro, porque he tenido una base muy bonita, que he tenido una madre y un papá que siempre me enseñaron que el ser quieto de aquí y tener a Dios en el corazón. Cuando tú tienes al Señor Jesucristo en tu corazón, creo que todas esas ínfulas de grandeza y todo ese poco de locura que trae a veces los reconocimientos se van al suelo, porque si fue humilde Jesús, que imagínate, eres el dueño de todo esto, dime qué queda para nosotros. Entonces creo que crecí con eso, gracias a Dios, y bueno, y ahí sigo en el camino también. ¿Por qué la Perla Negra se radica en Sincelejo y allá es donde tú naces? Es que él venía buscando, abriendo ese camino, venía de un ciclo de pobreza bastante fuerte, no le salían las cosas en un lado, no le salían en otro, y donde le salieron fue en Sincelejo, cuando comenzó a nutrirse de la música corralera, y como él era como un híbrido, ese hombre hacía lo que sea, hacía ranchera, hacía porro, hacía paseadito. Entonces todo eso lo fue llevando hacia un lugar muy bonito, en donde él se cobijó en la sabana y encontró mucho amor en la gente. Entonces creo que ahí fue donde encontró su amor, ahí encontró muchas cosas que lo beneficiaron para hacerlo lo grande que fue en la música. ¿En qué momento asimilaste en tu infancia y adolescencia que eras hijo de Calixto? Bueno, yo siempre supe el gran hombre que era mi padre. Siempre lo admiré, siempre crecí fue admirando ese gran maestro dedicado, disciplinado. Era un hombre que casi era escasamente lo que dormía, porque tenía una grabadora aquí, una grabadora al lado de la cama, otra grabadora en la sala, otra. Entonces era un hombre que vivía por la música, apasionado por la música, y con eso, entonces yo iba en la mañana, lo encontraba en la grabadora golpeando y haciendo algún ritmo. Iba a llevarle el desayuno, ya estaba dándole al ritmo. En la cena, ve a llevarle la comida a tu papá, ahí ya estaba. Y siempre le gustaba vivir en los tercer pisos. Siempre. ¿Por qué? Él le gustaba allá estaba tranquilo. No, le gustaba la tranquilidad, lejos de pito de carro, lejos de a veces los vendedores que pasan, porque en la música se necesita mucha concentración. Entonces él, cuando vivía allá en esos tercer pisos, siempre las casas él las compraba de un piso y después les hacía construía. Y allá era que hacía su hogar y allá sus cosas.
En algún momento en San Jacinto Bolívar vi a tu padre, obviamente en San Jacinto, sabes que converge el maestro Adolfo Pacheco, Andrés Landero, los gaiteros, y tu padre no era muy alto. ¿De dónde caramba saliste tú tan grandote? Mi mamá era un poquito altica y la familia de mi papá también, la familia de mi papá hay personas altísimas, y igual en la familia de mi mamá también hay unos que son trozuditos, entonces pues de ahí vienen de pronto a la altura de nosotros. Ok, y ahorita vamos a pasar a tu lado, ya rápidamente, porque sé cómo tienen los compromisos. Claro. ¿Qué canción de tu viejo, cuando te montas el acordeón, te pone los pelitos de punta? Bueno, inevitablemente pues la canción más insignia de mi papá son Los Sabanales. Es una canción que cada vez que uno la toca pues le llega al corazón, pero hay muchas canciones, cuando toco Lirio Rojo, cuando toco Diana, cuando toco La Voz del Pueblo, cuando toco La Plata, cuando toco Chispitas de Oro, Palabras Sagradas, entonces son infinidades de... Todas las canciones de mi papá a mí me dicen. Hay una canción de tu padre que cuando yo la escucho en la voz de Poncho Zuleta, puedo sentir eso que él vivió. ¿La compañerita? No, Marilyn. Ah, ok. Hice un disco a Marilyn, con aprecio y con cariño. Esa historia es, claro, una historia bastante dura. Es una historia fuerte que le ocurrió a él, y la hizo canción, y mire toda la vuelta que dio, y grabada en el maestro Poncho, que es un gran exponente y sigue siendo una de las obras musicales insignias del folclore. ¿Qué canción tuya que tú dices así, que estás en tu tercer piso y la tocas en tu acordeón, o de pronto estás recordando el pasado, sí, de tus canciones que te haga? De mis canciones, una de las canciones que más me llega es Pecarle Sabroso, porque es una canción que la hice en un momento de enseñanza, y creo que me dejó mucha enseñanza. Yo la hice pensando en lo que podía pasar, y en realidad le pasó a un amigo que perdió su hogar, perdió todas las cosas en un momento de desequilibrio, perdió todo. Entonces ahí fue que nació esa canción. ¿Estuviste en riesgo también? Muchas veces, pero gracias a Dios que busqué el camino de Jesús, y fue quien quebró todo ese poco de locuras que había en mi corazón, en mi pensamiento y en mi vida, porque fui una persona también que se desequilibró en cierto momento, en el trago, en las mujeres y en todas las cuestiones de los vicios que trae a veces la música, porque no hay que negar que la música nos lleva a muchos desórdenes, pero también nos da muchas bendiciones. Entonces nosotros somos los que decidimos hacia dónde corremos, si hacia el desorden o le damos un beneficio bonito a nuestros hijos y a nuestras esposas. Entonces bueno, pero eso solo lo logras si te vas al lado de la fuente, que es Cristo. Fuera de eso creo que es imposible que te equilibres. Parte de ese acercamiento que tú tienes con Cristo fue algo que te sucedió con tu hijo, ¿verdad? Claro, porque un día tenía una colaipola ahí y me dijo que si podía tomar, y le dije que no, me dijo que por qué, y yo paraba borracho. Y tenía 5 añitos, y entonces eso fue algo que me quebró la vida, eso me quebró, y fue algo que Dios envió en ese momento para hacerme reaccionar hacia dónde llevaba a mis hijos. Entonces desde ahí pues decidí también cambiar mi vida. Bueno, ya para terminar, porque sé que tienes muchos compromisos, una canción que dices tú, me marcó esta con Martín, esta con Silvestre, esta con Elder y ahora con Diego. Bueno, inevitablemente con Elder me marcó Amante, porque fue la canción que nos disparó y es una canción de mi autoría. Sí. Creo que llegó en un momento súper difícil de la unión mía con Elder, porque no nos salía nada. El primer CD pues fue prácticamente, no funcionó lo que queríamos que funcionara. Entonces cuando llega Amantes y se pega esa disparada, pues todos quedamos como que wow, despegó esta vaina. Entonces creo que es una canción inolvidable para mí. Y con Martín pues inevitablemente cuando grabamos 20 vidas más de Omar Geles, que yo la busqué, Omar me puso a buscar un computador que tenía como 200 canciones,
y a eso, yo entré a las 9 de la mañana a esa casa de él, y la canción la encontré a las 5 de la tarde. Entonces fue una tremenda canción, que es una bendición. De ahí para adelante, pues, de mi autoría también pegó ¿Quién te crees tú? Después vino El Terremoto, Ábrete, y todas esas canciones. Entonces, bueno, gracias a Dios que con Silvestre también fue una bonita época, donde también pude poner un grano de arena, cuando pude ir a Psiquitrilla, cuando di mi punto de comparación, Los Tengo de Payaso. Bueno, con el Mono Zabaleta también tuve una bonita amistad y una bonita unión. Entonces, yo creo que en cada proceso ha habido momentos bonitos, momentos desagradables, pero de eso se trata la vida y de eso se trata la música, de ir buscando el equilibrio para salir adelante. Si te llevara al pasado y tú fueras tu papá y te dieran la oportunidad de grabar o con Diomedes, o con Oñate, o con Poncho, o con Villazón o con Beto, ¿con cuál de esos sí? Bueno, te digo la verdad, me hubiera gustado con toditos porque a todos los admiro. Claro. Pero yo tengo dos cantantes de la música vallenata, los cuales los admiro demasiado, y era un estilo con el que yo me identificara, que fueron Diomedes y el maestro Iván Villazón. Son o sea, mi estilo que quise siempre, y bueno, gracias a Dios logré grabar con Diomedes y logré grabar con Villazón. Entonces cumplí esos dos sueños en la vida, que era escuchar mi acordeón con la voz del maestro Diomedes y escuchar mi acordeón con la voz de Villazón, y gracias a Dios lo logré. Entonces creo que, y mi papá, pues mi papá tuvo muchos llamados cuando iba a grabar Morena. Diomedes lo llamó para que él grabara, sino que él se sentía como indispuesto en esa época y no pudo viajar, y entonces no pudieron. Pero sé que hubiera sido algo bien bonito haber escuchado el acordeón de mi papá con la voz de Diomedes. Diomedes públicamente lo dijo, él idolatraba a tu padre. No, él era su papá, ese era su papá. Para él era un referente. Y hay una anécdota que Diomedes está en vivo, que dice, Calixto Ochoa es grande. Y Rolando va a servir, o sirve. Una prenda musical. Una prenda musical. Y dice Parodi, la perla negra. O sea, así le decían a tu padre, claro, con todo el respeto. Claro, no. De los acordeoneros, ya para terminar, de la época de tu padre, saquemos a tu padre, obviamente, de esa época del 70, del 80, ¿qué acordeonero dices tú? Alfredo Gutiérrez. Alfredo Gutiérrez, un maestro, Lisandro Mesa, Alejo. No, eran admirables. Luis Enrique Martínez, admirable. El maestro Julio de la Osa. Entonces hay muchos referentes, hay mucha historia, y eso es, hablar de esos maestros es tener hay que hacer dos videos. Bueno, amigos, Cuéntame tu historia, el gran Rolando Ochoa aquí en Houston, mañana va para Dallas. Ha tenido una gira bastante fuerte. Estoy un poquito ya agotado. Claro. Ya se siente el peso ya de la gira. Pero Dallas es el cierre. Dallas es el cierre. Dallas Dallas cerramos, y con el favor de Dios ya el lunes estamos en Colombia, pero trabajamos el martes. Carajo. Entonces es fuerte, vamos fuerte, pero bueno, dándole gracias a Dios por el trabajo siempre, y Él mismo nos da la fortaleza para seguir adelante. Ok, muchas gracias, Rolando. Dale, campeón. Rolando siempre. Ochoa. Recuerden que Jesucristo es el camino. Amén. Todos los sueños se cumplen si estás del lado de Cristo, y aparte de los sueños hay que salvar el alma. Acuérdate que esto es pasajero, pero el alma es eterna, y solo lo consigues al lado de Jesús. Dios lo bendiga. Amén. Rolando Ochoa, Cuéntame tu historia, aquí con Roberto Hernández.